Me dice Rodrigo cuando consideres que hay que partir. Tal vez dejar un minuto más, Jaime, ¿Ya? para que Perfecto. pueda ingresar más gente. Sí. Están sumando más, poco a poco. Miluzca Garay, hola, desde Perú. Buenos días. Nos pasaron las dos allá, ¿no es cierto? ¿Partimos entonces, Rodrigo? ¿Te parece? Muy bien, Jaime, partamos. Muy bien. Bien. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su participación en este webinar. La participación de los usuarios en la evaluación, un desafío para los programas sociales, organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo en el marco del Diplomado de Evaluación Participativa de Programas Sociales que estamos desarrollando. En el día de hoy contaremos con la presentación, la clase del profesor Rodrigo Quirós, y luego esperamos tener un rico debate, una discusión, además en coherencia con el tema central de la participación. Esperamos tener una discusión sobre sus preguntas en primer lugar, sus reflexiones, sus posiciones frente a los temas que vamos a abordar. La idea nuestra es hacer una presentación de Rodrigo de 30 minutos aproximadamente y luego tener 30 minutos a la mitad del tiempo para esta discusión, ¿no? Hemos decidido destinar un tiempo importante para poder ahondar lo que más podamos. La vía de participación va a ser por el chat o por la sección pregunta y respuesta, que las iré revisando y sistematizando en principio yo y luego seguramente también se sumará Rodrigo después de su exposición. Bien, Rodrigo Quirós es académico de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. También él es investigador de nuestro laboratorio de estudios del bienestar en la infancia y adolescencia. El, Rodrigo tiene una formación importante en el área de la psicología comunitaria. Es doctor en psicología comunitaria de la Universidad de Quebec, Montreal, Canadá, y también máster en psicología comunitaria de la Universidad de Chile. Además, Rodrigo tiene una larga trayectoria de trabajo en el campo de estudio de los programas sociales y las políticas sociales, de estudio y también de acompañamiento, asesoría, que sería largo eh, enumerar detalle a detalle. Especialmente tiene una especialidad en el campo de la evaluación de programas. Él ha investigado esta materia, en particular las políticas sociales y en los programas de intervención en general. Tiene también experiencia de formación de posgrado en la materia
y una importante cantidad de publicaciones, tanto generales de divulgación eh, para público general, a través de libros y capítulos de libros, y también artículos de divulgación científica. Eh, Él nos expondrá hoy día sobre el tema de la participación de usuarios y usuarias en la evaluación de programas sociales. Yo creo que no es necesario ahondar demasiado, además para no quitar tiempo de esta presentación, en la relevancia de este tema. Solo decir que el tema de la participación de los usuarios, de los destinatarios de los programas, a mi modo de ver, es tan relevante como compleja. Es de alta complejidad, supone encontrar un lugar, una posición para los usuarios, los destinatarios de los programas, en el marco de los programas sociales y las políticas que suponen la participación de múltiples agentes, con intereses, posiciones, racionalidades distintas. Encontrar ese lugar de diálogo y de aporte mutuo es, a mi juicio, de alta complejidad, supone conocimientos, técnicas, experiencias, implementaciones que son de gran relevancia de conocer y que suponen un desafío técnico. Así también me parece que es de gran relevancia. De alguna manera podríamos decir que gran parte de la eficacia, del impacto incluso del funcionamiento de un programa social, de una política social, está relacionado con la participación de los usuarios. Creo que seguramente a eso se referirá en profundidad Rodrigo, de cómo resolvamos, cómo encuadremos y cómo se gestione este proceso va a depender el resultado del programa. Y en esa medida, y de ahí también gran parte de su relevancia, depende la capacidad que tengan estos programas, estas políticas de tener impacto, de transformar los problemas sociales a los que están dirigidos. Así que el tema de la participación de los usuarios es un tema de tanta importancia como yo diría las políticas mismas, la implementación misma de las políticas. Bien, eh, Rodrigo. Muchas gracias, Jaime, por la presentación y muchas gracias también por eh, ocupar hoy día el rol de moderador en esta presentación. Agradecer no solamente su participación, sino también agradecer a la facultad por el espacio que nos da para poder hacer esta presentación y junto con ello también eh, difundir nuestro programa de diplomado, en evaluación participativa, que es finalmente el gran protagonista hoy día para nosotros. La presentación hoy día está pensada como una presentación, yo diría, introductoria al tema, digamos, por razones de tiempo, por razones de formato, y en ese sentido es una invitación entonces a quienes están hoy día presentes con nosotros acá para introducirnos en este campo, introducirnos en el tema y introducirnos en la pregunta por la participación de los usuarios específicamente en la evaluación de los programas sociales. ¿Ah? Y pensando en el fondo cómo la evaluación de programas sociales puede dar pie a la participación de los usuarios y hacerlos parte también de los distintos procesos dentro de los cuales nosotros sabemos que las políticas públicas y los programas sociales se desarrollan en nuestro país y también en otros países. ¿Mm? Dicho eso, les cuento cuáles son los objetivos que nosotros tenemos para hoy día, que son tres. El primero, y ya para empezar un poquito a utilizar la terminología, de la evaluación de programas con enfoque participativo, vamos no solamente a centrarnos en los usuarios, sino que vamos a introducirnos e identificar a las denominadas partes interesadas de la evaluación de un programa social. En segundo lugar, vamos a distinguir también los grandes enfoques de participación en la evaluación de programas sociales. Y finalmente, como tercer objetivo, es poder conocer algunos de los beneficios que tiene la evaluación participativa propiamente tal de programas sociales, es decir, aquella evaluación que incorpora la participación de los usuarios y en general de las partes interesadas. ¿Ya? Para comenzar,
voy a invitarlos e invitarlas a responder esta pregunta. He involucrado a las partes interesadas en la evaluación de programas. Y acá les pido, pueden ustedes escanear el código, el código QR que aparece ahí, o introducir el código que aparece más abajo de números para poder responder a la pregunta, para conocer de parte de ustedes eh, cómo ha sido su experiencia en este sentido. Voy a cambiar de pantalla para poder ver las respuestas. Alguien estaba preguntando el enlace. Sí, lo voy a poner. Ahí va el enlace también a través del chat. Y les voy a compartir ahora la pantalla. Y ahí estamos viendo las primeras respuestas. Tenemos tres respuestas que sí, dos respuestas que no. Les recuerdo la pregunta. ¿He involucrado a las partes interesadas en la evaluación de programa? Me imagino que la mayoría o varios de ustedes son profesionales interesados o que han utilizado la evaluación de programas, han conducido evaluaciones de programas. Vamos a dar un minuto más para que puedan responder. Acá aparece el código arriba también, si lo necesitan. Vamos a mirar el chat. Sí, sí. Ahí va nuevamente el enlace. Como dice Jaime, cualquier otro comentario también lo pueden ingresar a través del chat. Ujú. Ya se está inclinando la balanza hacia quienes han involucrado a las partes interesadas en la evaluación de programas. Ya. O sea, parece ser que una mayoría de quienes están hoy día participando en esta presentación ha tenido alguna experiencia involucrando a partes interesadas. Ujú, ujú. Perfecto. Aida también dice que sí. O sea, con tu respuesta serían 8 personas que sí. Miluska dice que sí, pero que no ha llegado a involucrar a todas las partes interesadas. Ujú, muy bien. Perfecto. Tenemos 10 respuestas. Ahí ha respondido la mitad de quienes están conectados hoy día, más o menos. Y ya con eso vemos una tendencia que en su mayoría ustedes han incorporado la participación de partes interesadas, tal vez de algunas partes interesadas, y una proporción menor no ha involucrado a las partes interesadas en la evaluación de programa. Perfecto. Vamos a retomar. Ya, entonces,
tenemos, como veíamos recién, digamos, ustedes también tienen una experiencia, o la mayor parte de ustedes tienen una experiencia ya acumulada en el involucramiento, en la participación de partes interesadas en la evaluación de programas. Así que en ese sentido es una experiencia y es un aprendizaje probablemente que, que es importante para ustedes y que lo vamos a hacer también parte de lo que vamos a ir revisando en las láminas siguientes. Para quienes no tienen esa experiencia y que probablemente están interesados o están vislumbrando, proyectando, imaginando cómo podría ocurrir eso, también vamos a, durante la presentación, a ir viendo algunos ejemplos, algunos elementos que le van a ayudar también a aterrizar, a concretar cómo eso podría ser. Y en la segunda parte, como dijo Jaime, una vez terminada la presentación, vamos a abrir un espacio de diálogo para que podamos profundizar también en las experiencias ya realizadas y en quienes desean introducir la participación en estos espacios. Bueno, partamos primero por lo central, digamos, o lo básico. ¿Qué significa el término partes interesadas en la evaluación de un programa social? ¿Ya? Y acá una definición general, una definición preliminar. Las partes interesadas pueden ser individuos, grupos u organizaciones que pueden influir o pueden verse afectados por un proceso de evaluación o por sus resultados. ¿Ya? Eh, entonces, lo primero que habría que decir ahí es que las partes interesadas pueden variar, ¿ah? Pueden ser de distinto tipo, pueden tener de una distinta naturaleza y tal vez un rasgo central en una parte interesada de la evaluación de un programa social tiene que ver con los intereses de esas partes interesadas. ¿Ya? Y de qué manera esos intereses que ellos tienen en el programa y particularmente en la evaluación del programa pueden influir o pueden ser influidos por esa evaluación, tanto desde el punto de vista del proceso de evaluación como por los resultados. ¿Ya? Y ahí la distinción es importante porque el proceso de evaluación, ¿ah? Es decir, cómo se desarrolla la evaluación, cuáles son las actividades evaluativas, cuáles son las metodologías, más específicamente cuáles son los momentos, las actividades, las decisiones en las que se involucran esas partes interesadas durante la evaluación, eh, tiene un efecto específico, ¿ya? Tienen consecuencias, ¿ya? Y por otro lado, también los resultados de la evaluación pueden tener efectos, también pueden tener consecuencias en los intereses de esas partes interesadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el programa, eh, la evaluación del programa indica que la implementación del mismo ha sido exitosa, por supuesto que esos resultados van a influir de alguna manera en los intereses de esas partes interesadas y eso va a ser distinto al hecho de que los resultados de la evaluación puedan indicar que la implementación en su conjunto o aspectos de la implementación pudieron haber resultado no exitosos o fracasaron de alguna manera. ¿Ya? Y luego un elemento más específico a propósito de las partes interesadas en la evaluación de un programa tiene que ver con que para muchos autores, ¿ah? Y esto también tiene que ver con mi propia experiencia, los intereses, necesidades y puntos de vista de las partes interesadas con menor poder, en muchos casos o no son consideradas en la evaluación de programas o se consideran de una manera muy limitada. ¿Ya? Y ese es un elemento crucial a mi modo de ver, es un elemento crucial que nosotros como evaluadores o evaluadoras deberíamos tener en consideración, ya que no todas las partes interesadas tienen el mismo poder, dentro de los procesos de evaluación. Por lo tanto, no todas las partes interesadas tienen la misma capacidad de expresar sus puntos de vista, de hacer valer sus intereses durante el proceso de evaluación y si eso ocurre, nosotros debiéramos suponer también que
ese peso relativo de cada una de las partes interesadas en el proceso de evaluación va a tener consecuencias en los resultados que entregue la evaluación. ¿Ok? ¿Quiénes son entonces estas partes interesadas de una evaluación? Ah, Vamos a ver un poquito más en detalle. El diagrama que ustedes están viendo en este momento da cuenta que las partes interesadas pueden ser bastante variadas. ¿Ah? Muchas veces nosotros tenemos en mente, cuando hablamos de partes interesadas, podemos tener una imagen de un grupo mucho más homogéneo, eh, y que generalmente está referido a los tomadores de decisiones, como aparece ahí, o los formuladores de políticas públicas, ya que son, por supuesto, que una parte interesada, es una parte interesada relevante y una parte interesada que tiene mucho poder, por la posición que ocupa. Eh, y también podemos nosotros pensar en los equipos que implementan las políticas públicas, por ejemplo. En nuestro caso, estamos pensando en profesionales que pueden estar situados en el nivel central de la administración del Estado o en el nivel regional, provincial de administración del Estado. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando uno piensa en las partes interesadas, se nos vienen a la cabeza fácilmente este tipo de actores. ¿Ya? Pero junto con ellos hay una diversidad de otros actores de otras partes interesadas, como por ejemplo los denominados organismos ejecutores de las políticas y de los programas públicos, programas sociales, ¿ya? Que en nuestro caso pueden ser organizaciones estatales también, no sé, una municipalidad en el nivel local, o pueden ser organismos privados como fundaciones que se encargan de implementar o en la jerga ejecutar esos programas en el nivel local, y son aquellas organizaciones que entran en contacto directo en los territorios con las comunidades, con las familias. ¿Ya? Dentro de esos organismos ejecutores, que tienen que seguir lineamientos, que tienen que seguir las normativas, las regulaciones dadas por las distintas entidades encargadas de las políticas y programas, están también los profesionales. Los profesionales que son quienes toman contacto directo, realizan la intervención directa, o también se les denomina los profesionales de primera línea, que están en contacto directo con las comunidades, con las familias, con niños y niñas, etcétera, dependiendo de quiénes sean los usuarios directos de los programas. Luego están también las propias comunidades, en las cuales, o en los territorios en los cuales estos programas son ejecutados, son implementados. Está también la sociedad civil, que es otro tipo de actor. ¿Ah? Pensemos, por ejemplo, dentro de la sociedad civil tienen un rol las universidades. Las universidades son o pueden ser una parte interesada de una política pública, de un programa, y por lo tanto pueden tener algún interés involucrado, no solamente en la implementación del programa, sino también en la evaluación de esto. Llegamos entonces al momento de nombrar a los usuarios. Los usuarios son otro más de las partes interesadas de una evaluación de un programa. ¿Ya? Y ahí es importante considerar el hecho de que generalmente cuando nosotros hablamos de usuarios de los programas sociales, nuestra visión o nuestra imagen del usuario es como que aquel que recibe los servicios o es intervenido por un programa social para conseguir algún cambio. Entonces, esa imagen que nosotros tenemos de los usuarios es la imagen que tradicionalmente se tiene de ellos, porque es el rol que ocupan dentro de los programas sociales. Son los receptores de servicios, son los sujetos de intervención. ¿Ya? Entonces, mirarlos como parte interesada desde este punto de vista implica cambiar también la concepción respecto de cuál es el rol de los usuarios. ¿Ah? Y en ese sentido implica pensar a los usuarios en un rol distinto al que tienen tradicionalmente dentro
del esquema de la implementación de un programa social. Y también podríamos nosotros identificar a otros, a otras partes interesadas que eh, podrían también tener un rol dentro de una evaluación de un programa. Bueno, veamos ahora quiénes serían en este caso sus principales partes interesadas en una evaluación, las partes interesadas en una evaluación de un programa en el cual ustedes podrían estar involucrados. Por ejemplo, ¿quién financia el programa? ¿Quién define las orientaciones técnicas de su programa? ¿Quién lo ejecuta en el territorio? ¿Quiénes realizan la intervención directa? ¿Quiénes son la comunidad en la cual se inserta el programa? ¿Qué actores de la sociedad civil tienen relación con el programa? ¿Quiénes son los denominados beneficiarios del programa? ¿O qué otras partes interesadas hay en el programa? Entonces, les planteo la pregunta, ¿quiénes serían para ustedes las partes interesadas al momento de hacer una evaluación? Pueden enviar sus respuestas a través del chat. O más simple aún, ¿quiénes podrían ser unas partes interesadas que ustedes no habrían considerado o no hubieran considerado como tal en una evaluación? ¿Mm? Jennifer dice los participantes, la institucionalidad, la comunidad. Ujú. Muchas gracias. Patricia Benítez dice la sociedad civil. Ujú. ¿Alguien en particular en la sociedad civil, Patricia? C. Roblero dice las asociaciones gremiales. Perfecto. Isabel Ursúa, financistas del programa y posibles financistas. Ya, está interesante esa distinción porque indica quienes ya están financiando e indica también una posible utilidad de la evaluación y de involucrar a ciertos actores y esa es que podrían transformarse entonces en financistas. Vanessa Castro dice la población objetivo, ujú, los tradicionales usuarios o beneficiarios, profesionales o técnicos que ejecutan. Muy bien. Nicole Fuentes dice actores sociales de la comunidad, las instituciones públicas y privadas involucradas. Aida dice los colectivos a los que van dirigidos los programas. Ujú. Perfecto. Ada Paredes dice los grupos de control. Ujú. ¿Cuáles serían, Ada, y los subgrupos de control? Miluska dice los investigadores que han analizado o realizado estudios en el ámbito de intervención. Súper, muy bien. Dentro de, pensando esos investigadores como parte de una universidad, por ejemplo, o de un instituto de investigación, esa organización parte de la sociedad civil, ¿no? O sea, cómo de alguna manera las ciencias, la ciencia tiene una influencia, tiene un interés también en esos programas. Ujú, ujú. ¿Habrá alguien más que quiera identificar alguna parte interesada? Ahí está Ada clarificando lo que planteó como los grupos de control que paralelamente son observados en la ejecución de una intervención. Isabel Ursúa nos dice los beneficiarios son centrales. Ujú. Miluska dice el término usuario da más relevancia a esta parte interesada. Considero mejor llamarlo así en lugar de solo beneficiario, que a veces suelen ser considerados solo como proveedores de información. Ujú.
Jaime Alfaro nos dice los desarrolladores de políticas, así es. Ailín Benavides habla de las agrupaciones comunales de usuarios. ¿Ya? Interesante, esa es otra figura. Usuarios organizados, instituciones públicas, ONG y privados. Muy bien, identificaron un gran número de partes interesadas que probablemente, si es que la pregunta eh, llegó a esto, es que pueden haber ciertas partes interesadas o al abrir el abanico de posibles partes interesadas, podría también plantearse la situación en donde para ustedes como evaluadores o evaluadoras también se abran nuevas opciones de incorporar la participación de ciertos actores, de ciertas partes interesadas que podrían no haber sido consideradas como tales. ¿Ah? Y que tiene mucho que ver también con el enfoque que nosotros le damos a la evaluación. ¿Ah? Desde dónde nos paramos nosotros para proponer una evaluación, eh, va a tener mucho que ver también con cuáles son las partes interesadas que nosotros vamos a poder ver de alguna manera, que vamos a poder observar como tales y por lo tanto que vamos a disponernos como evaluadores o evaluadoras a incorporar dentro de un proceso de evaluación. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar, voy a pasar esto que de alguna manera ya lo tocamos, para irnos a la pregunta entonces, ya una vez que nosotros reconocemos el término o el concepto de partes interesadas, vemos que este eh, es mucho más amplio del concepto de o del término de usuarios o beneficiarios, ¿ah? Y por lo tanto nos da una opción mucho mayor también de identificar distintos actores, actores que están involucrados, que tienen una relación, que tienen intereses con los programas. La pregunta siguiente entonces es, ¿cómo involucramos a esas partes interesadas en la evaluación? Y acá les voy a presentar una distinción en términos de dos grandes enfoques. ¿Ah? No es la única, pero es una que es útil para efectos de lo que vamos a ver ahora. Tenemos por un lado el enfoque de la evaluación tradicional. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice el enfoque de evaluación tradicional? Que la evaluación tiene una orientación de arriba hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué significa de arriba hacia abajo? Significa que las distintas partes interesadas en una evaluación están organizadas en una relación que es más bien jerárquica y más bien vertical. Cuán jerárquica y cuán vertical va a depender de los distintos casos. ¿Ya? Cada caso, cada programa, cada política tiene su propia estructura y hay algunas que son más verticales que otras, hay algunas que son más jerárquicas que otras, pero en general, digamos, el promedio que vamos a encontrar es que en una evaluación tradicional la jerarquía de partes interesadas va a reflejar más o menos lo que muestra esta pirámide, ¿ya? Vamos a tener en la cima de la pirámide a los tomadores de decisiones, a los formuladores de políticas públicas, a los desarrolladores de políticas, como decía recién Jaime, y hacia abajo en la jerarquía, en una suerte de cascada, vamos a tener a los equipos que implementan, vamos a tener ahí a los equipos, en nuestro caso, a nivel de administración del Estado, a los equipos de nivel regional, provincial, más abajo local, vamos a tener a organismos que ejecutan, etcétera. Y al final de la pirámide nosotros vamos a tener a los denominados usuarios o beneficiarios. ¿Ah? Indistintamente de cuál es la forma que estos tengan. Pueden ser familias, pueden ser niños y niñas, grupos, comunidades, etcétera, dependiendo también del foco que tenga el programa. ¿Ya? Entonces vamos a tener una evaluación que se estructura de esta manera, que entiende, una evaluación que entiende que las partes interesadas tienen una estructura de relaciones de este tipo y por lo tanto una evaluación que generalmente va a estar en tanto función, va a estar asignada a los altos niveles o a los niveles de la cúpula de la pirámide. ¿Ah? O sea, la cúpula de la pirámide va a concentrar
ciertas funciones, entre otras la de la evaluación. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que generalmente quienes van a tener la función y van a tener la, la, eh, la capacidad de llevar adelante una evaluación de un programa van a ser aquellos actores que están en la cima de la pirámide. ¿Ya? Por otra parte, tenemos otro tipo de enfoque, que es el denominado enfoque de evaluación participativa, que entiende que eh, es necesario invertir la pirámide que veíamos recién de la evaluación tradicional. ¿Ya? Y en ese sentido, lo que propone la evaluación participativa es que la evaluación parta con una orientación de abajo hacia arriba. ¿Ya? Y cuando decimos abajo hacia arriba, nuevamente estamos haciendo alusión a esta pirámide que estructura de alguna manera las relaciones entre los distintos partes interesadas que están involucradas en un programa y que podrían estar involucradas entonces en su evaluación. Y al dar una orientación abajo hacia arriba, lo que hacemos nosotros es invertir esa pirámide, dándole una mayor importancia entonces a los usuarios. ¿Ya? Son ellos quienes desde este punto de vista adquieren un protagonismo mayor. Y ese protagonismo mayor implica entonces el desafío de que sus puntos de vista, sus intereses, sus necesidades puedan ser expresadas, puedan ser visibilizadas dentro del proceso de evaluación y por lo tanto también en los resultados de la evaluación. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Desde el punto de vista de la evaluación tradicional, son los tomadores de decisiones, los formuladores de políticas o los implementadores de la política quienes llevan adelante la evaluación de los programas y lo hacen, por ejemplo, a través de una encuesta de satisfacción. ¿Ya? Este es un instrumento que es cada vez más ocupado o en los últimos años ha sido cada vez más ocupado e introducido dentro de los procesos de evaluación de políticas y programas, eh, y en donde la evaluación tradicional, mirado en esta pirámide, entiende que es importante la participación de los usuarios. ¿Ya? Partamos de esa base, ese es el supuesto. Es importante, se reconoce la importancia de la participación de los usuarios. Sin embargo, esa evaluación tiene algunas características. Es llevada adelante por la cima o la cúpula de la pirámide. ¿Ya? No es una evaluación que se ejecute desde el punto de vista, por ejemplo, de quienes están en la intervención directa. ¿Ah? El instrumento de la encuesta de satisfacción no es elaborada por el interventor que está en contacto directo con el usuario, sino que es elaborado por la parte alta de la pirámide. Y al ser este un instrumento, una encuesta, que tiene un cierto formato, tiene preguntas cerradas que están predefinidas respecto de ciertas dimensiones de la implementación de la política, ¿ah? Eh, la participación del usuario es extremadamente limitada, porque el usuario, su participación va a consistir básicamente en responder a un set de preguntas predeterminadas, eh, y cualquier otro aspecto, por ejemplo, que fuera relevante para el usuario, en su experiencia de usuario, va a quedar fuera de la encuesta de satisfacción. Por ejemplo, si el usuario quisiera decir que siente que la intervención en la que ha participado le ha devuelto la dignidad o de alguna manera ha supuesto un beneficio que va más allá de los objetivos del propio programa, esa información con la relevancia que tiene para entender el programa y su ejecución no va a ser considerada porque la encuesta no lo toma en consideración. ¿Ya? Por otro lado, la evaluación participativa también tiene su propia lógica para involucrar a los usuarios. Por ejemplo, y para hacer el contrapunto, en una evaluación participativa, los usuarios tienen un protagonismo central
en una evaluación y ese protagonismo parte de un elemento básico, de un elemento que es clave, y que marca la manera en que se va a desarrollar la evaluación, y este es la definición de las preguntas de evaluación. O sea, estamos hablando de un tipo de evaluación que supone que los usuarios, como uno de las partes interesadas clave en cualquier programa y en su evaluación, podrían tener influencia directa incluso en cuáles son las preguntas que esa evaluación va a buscar responder. Entonces ustedes pueden ver ahí cuáles son el contrapunto que uno puede establecer entre una evaluación tradicional y una evaluación participativa. Cuando nosotros somos capaces de, como evaluadores, evaluadoras, somos capaces, no solamente en nuestra capacidad individual, sino también porque hay ciertas condiciones institucionales, porque hay una preparación en algunos casos de los usuarios para que puedan ejercer este nuevo rol, etcétera. Cuando esas condiciones están y nosotros podemos diseñar e implementar una evaluación de tipo participativa, con una orientación abajo hacia arriba que da más protagonismo a estas otras partes interesadas que tienen menos poder. eh, Cuando eso ocurre, podemos esperar nosotros entonces que también junto con esa evaluación participativa ocurran algunos beneficios, ocurran algunas cosas positivas también. Primero, que el conocimiento y la experiencia que aporte cada una de esas partes interesadas que nosotros vamos a involucrar en el proceso evaluativo de manera activa, aumenten la calidad del proceso evaluativo. Y esto para cada una de sus etapas. Luego, las partes interesadas, estas partes interesadas que nosotros involucramos dentro del proceso evaluativo de forma activa, en la toma de decisiones, pueden construir de manera conjunta una comprensión más profunda de aspectos clave del programa, que es lo que podríamos lograr nosotros si solamente involucramos a las partes interesadas tradicionales o a aquellas que tienen mayor poder. En tercer lugar, involucrar a las partes interesadas en la evaluación de un programa favorece fuertemente la consecución de aprendizajes y el desarrollo también de ciertas capacidades en los participantes, ¿ya? Es decir, la evaluación participativa, uno de los objetivos fundamentales que persigue es generar aprendizaje en las personas o en los participantes involucrados, ¿ya? Y ese aprendizaje también tiene como consecuencia directa que quienes están involucrados puedan desarrollar ciertas habilidades durante el proceso. Por ejemplo, a construir instrumentos, a aplicarlos, a analizar datos, a trabajar en equipo, etcétera. Y en cuarto lugar, eh, si es que los elementos anteriores ocurren, y se favorece una participación amplia, diversa, más profunda, que toque la toma de decisiones, en donde esas partes interesadas puedan tener una influencia real, puedan expresar sus puntos de vista, puedan co-construir una comprensión del programa. Si eso ocurre, podríamos nosotros esperar, con altas probabilidades, que ese proceso evaluativo, participativo, pueda conducir a una mayor utilización de los resultados de la evaluación y desde ese punto de vista también permita mejorar el trabajo que se está realizando, ¿ya? Y no solamente cerrar un proceso evaluativo con un juicio externo respecto de la evaluación, pero que finalmente no le permite o no se transforma en una herramienta, en un recurso para que los actores que están involucrados en la intervención puedan mejorar su trabajo. Bueno, hasta acá dejamos la exposición a la presentación. Les doy muchas gracias por la atención, por la participación que tuvieron también durante ella. Les dejo mi correo si tienen dudas con respecto a los temas que hemos estado viendo o a la conversación que vamos a tener, también me pueden escribir
y podemos abrir ahora el espacio de diálogo. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Te agradezco además y felicito la capacidad de haber generado un proceso de participación a través de esta modalidad que uno tiende a pensar que estos medios, estas vías online dificultan el diálogo, que lo ideal es tener presencialidad, pero súper bueno lo que has hecho de lograr un diálogo en dos momentos, más muy coherente con la propuesta del tema mismo y de tu trabajo en evaluación participativa. Así que muchas gracias. Y creo que ahí aprendemos todo. A ver, estamos esperando sus preguntas. Abrimos el espacio, decíamos. Em, Dice Miluska que excelente explicación. No obstante, la forma de pirámide invertida de la evaluación participativa puede dar la impresión que sería menor la cantidad de usuarios en relación a la pirámide de evaluación tradicional. Interesante observación, Miluska. Yo también tenía interés de generar una reflexión por esa vía. También sí, y pensé lo mismo. Parece que los usuarios, imagino que es más bien efecto ahí nos explicará Rodrigo de la forma gráfica. Pero también pensé ahí, como imaginarme otras formas gráficas de poner estos distintos modelos de evaluación em, y que tienen ciertas implicancias también teóricas o digamos, y quizás también técnicas de aplicación. Me imaginaba quizás también una figura más interrelacionada, donde esto de los centros, el arriba y abajo, quedara más diluido, más como extendido y múltiple. Me imaginé multicentros. En otras materias hemos trabajado muchas veces la idea de, por ejemplo, respecto de la noción de red, eh, cómo uno puede pensar que a veces hay concepciones que son mucho más lineales, solo de flechas para allá y para acá, términos conceptuales, pero también uno puede imaginar formas más, yo lo llamo como rizomáticas, interrelacionadas y variables. Entonces, a propósito de la observación de Miluska, también sumo esa observación. Imagino que esto es solo didáctico, ¿o qué piensas tú al respecto? Sí, sí, yo también creo que es un gran punto el que destaca Amy Luzca y que yo coincido también, Jaime, con la idea de que uno podría buscar otras formas de diagramar esas relaciones. Ahora, a propósito un poco de la distinción entre el enfoque tradicional y el participativo, lo que uno observa, y lo que yo he observado realizando evaluaciones de este tipo, es que generalmente son evaluaciones que se introducen en espacios institucionales. No son evaluaciones que están en el campo extrainstitucional, sino que están dentro de las instituciones, y las instituciones tienden a funcionar en una manera muy jerárquica. ¿Ya? Eso es una cuestión que está documentada no solamente en la evaluación, sino que en los estudios sobre la forma en que las políticas públicas son implementadas. Entonces tenemos, por ejemplo, en la visión, en su formato tradicional, las políticas públicas en nuestro país están implementadas desde el punto de vista de la relación entre el nivel central, regional y local. Y entre estos niveles la relación es jerárquica, puede ser más o menos, digamos. Entonces, cuando uno introduce la evaluación y la evaluación se introduce, digamos, en este campo institucional, se va a encontrar con esa estructura. ¿Ah? Y esa estructura está muy marcada, puede ser, a ver, está muy marcada para ojos que pueden verla. Uno puede no verla. ¿Ah? Entonces, el diagrama, en primer lugar, busca visibilizar esa estructura y que todo evaluador que quiera o evaluadora que quiera hacer una evaluación participativa, lo primero que tiene que hacer es reconocer esa estructura, su existencia. Y luego, la inversión, la figura de la inversión de la pirámide tiene que ver con la idea con un supuesto que aparecía en la presentación, y es que
dentro de esa estructura van a haber partes interesadas que están más bien a la base de la estructura y que van a tener menos capacidad, menos poder de poner sus puntos de vista, ¿ya? Y poner sus necesidades, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que dice Amy Luska de que parece ser menos los usuarios es curioso porque desde el punto de vista numérico, si uno ve la cantidad de usuarios de un programa, por supuesto que son muchos más que los profesionales que trabajan en el programa y que los implementadores y que los formuladores, etcétera, ¿ya? Pero en términos de poder, tienen mucho menos poder. Entonces lo que va a tender a ocurrir es que en los procesos de evaluación, aquellas partes interesadas que tienen menos poder van a tender a tener menos representación también. Entonces, parte del trabajo que nosotros necesitamos hacer no es no solo visibilizar esa estructura, sino también buscar activamente generar condiciones para que esa estructura de alguna manera eh, se transforme, al menos parcialmente, como para permitir que esa participación ocurra durante el periodo en que esa evaluación se va a llevar adelante. ¿Ya? Súper. Muchas gracias, Rodrigo. Hay dos temas muy interesantes también, muy interesantes. ¿Prefieres que te los señale los dos o vamos uno por uno? Eh, Puede ser de a uno, Jaime, si es que Ya, son muy mira, conocidos. Isabel dice, ¿cómo se relaciona la evaluación participativa con la evaluación de impacto, la generación de evidencia y resultados de los programas sociales? Creo yo que ahí está el juego entre lo, lo cualitativo y lo cuantitativo, digamos, el aporte que hace cada uno de los métodos, y esto en particular en los programas sociales, pero yo creo que en general en los estudios, pero poner el tema de cómo esto se complementa con la medición de impacto y resultados es muy interesante. Sí, sí, ese es un tremendo tema y hay varias cosas ahí que decir. Yo diría lo primero es que bueno, la evaluación de impacto ha adquirido en las últimas décadas mucha preponderancia y ya de alguna manera, yo diría como invisibilizado la importancia de la evaluación de implementación o de proceso, ¿ya? Y eso es un tema importante porque hay muchos casos en donde se ha hecho evaluaciones de impacto que finalmente, en el mejor de los escenarios, termina entregando evidencia respecto de los resultados positivos que pudo tener un programa. En el peor de los escenarios, se hizo una enorme inversión para decir que científicamente no se ha podido comprobar que los impactos ocurridos pueden ser atribuidos a ese programa, ¿ya? Y en ese sentido, en ambos escenarios es fundamental entender de qué manera ese programa funcionó, operó para llegar o no a los impactos, a los efectos que buscaba, ¿ya? Entonces, y eso no se resuelve con una evaluación de impacto, ¿ya? Y el otro punto respecto a la evaluación de impacto propiamente tal, yo diría que se ha ido, la literatura, cuando uno revisa la literatura, se ha ido admitiendo cada vez más eh, que la participación es un elemento transversal a todo tipo de evaluación, que la participación puede integrarse de manera, digamos, con criterios, de forma rigurosa, etcétera, puede integrarse a una evaluación de necesidades, una evaluación de proceso, una evaluación de impacto. Y en todas ellas es pertinente, es relevante y hecha de manera adecuada, digamos, puede ser un enorme aporte. ¿Ya? Yo ahora estoy trabajando en un proyecto en una evaluación que está recorriendo las tres etapas. Partió por un proceso de teorización primero, de modelización, usando una metodología de teoría del cambio, luego hicimos una evaluación de implementación y ahora estamos ingresando ya al momento de la evaluación de impacto, ya digamos, la evaluación ya está definida, está diseñada y vamos a empezar a hacer un trabajo de terreno. Y en todo este proceso hemos funcionado con una modalidad de participación de partes interesadas, que es un comité de evaluación. Y ese comité de evaluación está integrado por distintos actores.
¿ya? En algunos casos puede ser más variado que en otros, no todas las evaluaciones son iguales, ni en todas uno puede involucrar a todas las partes interesadas que quisiera, pero en este caso en general son más bien profesionales y tenemos psiquiatras, tenemos trabajadores sociales, tenemos, etcétera, digamos, un amplio pool de profesionales de disciplina. Y ha sido muy interesante porque el proyecto que estamos evaluando es muy complejo, tiene muchas aristas y una fuente importante de construcción de evidencia ha sido el trabajo de terreno y otra fuente importante ha sido la experiencia, la formación de los profesionales que son parte de este comité de evaluación. Y estas dos fuentes se han puesto en diálogo en el proceso evaluativo y ese diálogo ha sido mucho más enriquecedor que si nosotros solamente estuviéramos mirando el levantamiento de datos que estamos haciendo en el terreno. ¿Ya? Entonces, ahí el aporte que pueden hacer las partes interesadas en una evaluación de impacto, pero también en otros tipos de evaluación, puede ser enorme, porque enriquece la perspectiva. Y cuando uno está mirando, no sé, por ejemplo, si esta intervención, que son jardines sanadores, si un jardín sanador puede contribuir al bienestar psicológico, al bienestar físico, puede contribuir, etcétera, digamos, con la complejidad de lo que eso significa y la cantidad de, digamos, variables que uno puede ver involucradas en eso, la participación de las partes interesadas es clave para poder discutir, para poder definir, por ejemplo, cuál de los aspectos, cuál de los impactos potenciales podría ser, por ejemplo, más adecuado evaluar en un proceso de estas características. Entonces, ahí son muchas las potencialidades que tiene la participación de los usuarios en ese sentido. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante. Superar esta dicotomía en que estamos, estas como visiones binarias de uno u otro y las y luchas, y poner la complementariedad, las posibilidades, el enriquecimiento y el aporte a la calidad, capacidad de comprensión que tiene la investigación o la evaluación. Me parece muy interesante, además, el link que haces con la complejidad de los fenómenos. Yo creo que la complejidad de los temas que hoy día abordamos nos obligan a abrir y superar estas dicotomías. Muy interesante. Mira, hay dos preguntas muy relacionadas que me parecen también muy interesantes. Aida dice que eh, con la evaluación había una, no, sí, de Ada. Dice, ¿cuándo debe empezar la participación de los usuarios? Em, y, eh, y la otra que me saltaba de AIDA, que también está muy en la línea, que creo que son también muy aportadoras, señala que si es posible comentar sobre las condiciones sociales de los diversos colectivos para la incorporación, se me movió, no la encuentro, pero, ¿qué condiciones tienen? Lo que entendí al leerlas, ¿qué condiciones deben darse para que se dé la participación de los usuarios? ¿Hay algún un límite ahí? ¿Y cuál es el momento? Sí, ahí en ese sentido hay dos formas de enfrentar la pregunta. Una es normativa y la otra es más práctica. La normativa dice, yo diría, nosotros deberíamos incorporar la participación desde el primer momento. ¿Y cuál es el primer momento? El que se señalaba en la presentación, que es la definición de las preguntas de evaluación. Ese es el momento inaugural de una evaluación. La pregunta es la que va a definir la naturaleza de la evaluación, va a definir el resto de la trayectoria evaluativa. No hay otra posibilidad. No hay nada antes de la pregunta, en el sentido de que la pregunta es lo que va a orientar la evaluación. Entonces, la normativa es, deberíamos nosotros involucrar a los participantes, a las partes interesadas, desde la formulación de la pregunta. O sea, por eso vemos la distinción entre la evaluación tradicional, en donde algunas partes interesadas definen las preguntas y otras partes interesadas responden las preguntas. ¿Ya? Entonces, en este caso, las distintas partes interesadas deberían involucrarse en un proceso en el cual se pueda definir cuáles son las preguntas. Esa definición normativa es como el ideal.
En la realidad lo que ocurre es que eso es mucho más, hay mucha más variabilidad más bien yo soy de la idea de que, esa es mi posición personal, digamos, a propósito de mi experiencia, que uno debiera tratar de acercarse lo más posible al ideal en cada una de las evaluaciones. Y eso porque cada una de las evaluaciones tiene condiciones específicas, no son todas iguales. Cuando tenemos, por ejemplo, enfrentamos un proceso evaluativo en donde la estructura jerárquica es mucho más rígida, es mucho más difícil lograr o acercarse al ideal. Vamos a estar mucho más lejos del ideal porque esa estructura no es una estructura que está dispuesta a la participación y más bien rehúye la participación, resiste la participación, más bien le parece, le atemoriza, le amenaza la participación y por lo tanto va a ser muy difícil que eso ocurra. Y ahí entronco con la otra pregunta, que es las condiciones. Bueno, las primeras condiciones son las condiciones que nos ofrece el espacio institucional donde uno se inserta. ¿Ya? ¿Qué condiciones hay para que la evaluación pueda desplegarse más o menos participativamente? Yo creo que es clave. Y ahí yo diría que nosotros necesitamos como evaluadores, evaluadoras tener un primer diagnóstico nuestro de cuáles son digamos, de cuál es el contexto en el que nosotros vamos a intentar llevar adelante una evaluación participativa. Si es que las condiciones son favorables, vamos a poder tener una participación más diversa de partes interesadas, y más diversa significa que vamos a tener que gestionar probablemente mayor conflictividad durante el proceso. Si las condiciones son más adversas, deberíamos restringir la cantidad de partes interesadas, porque eso nos va a permitir llevar una gestión más expedita del proceso evaluativo. Y tiene que ver un poco con la distinción de algunos autores como Cousins y Whitmore, que hablan de una evaluación más transformadora versus una evaluación más práctica. Hay escenarios en los que uno se va a enfrentar en donde la posibilidad es más bien ir en la línea de una evaluación práctica y otros en donde vamos a poder trabajar una tipo de evaluación más transformadora. ¿Ya? Entonces, parte, digamos, de las condiciones. Y lo otro, perdón, Jaime, la última, hay un tema de condición que es importante que tiene que ver con en qué condiciones, digamos, qué capacidad tienen ya instalada y qué brecha de capacidad hay en los usuarios con menos, o digamos, las partes interesadas con menos poder para involucrarse en la participación. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un espacio de toma de decisiones, en donde vamos a poner frente a frente profesionales con un título profesional, una reputación, un prestigio a nivel social, digamos, a propósito del título, con conocimientos específicos en un área determinada de intervención, frente a frente con un usuario, ¿ya? Que no tiene ese título, que no tiene ese conocimiento y que lo que puede decir lo va a decir más bien desde el punto de vista de su experiencia directa, una experiencia que no está validada socialmente tanto como ese discurso profesional que viene de una fuente científica. ¿Ah? Esa asimetría entre ambos, nosotros necesitamos, eh, como evaluadores, evaluadoras, necesitamos generar nosotros alguna intervención para lograr que las capacidades de este actor con menos poder se equiparen al menos lo suficiente como para que él pueda, de alguna manera, expresar su punto de vista y validarlo en el marco de las distintas epistemologías en el fondo que están en juego en ese espacio, que tienen que ver con elementos más de relaciones sociales que interpersonales propiamente tal. Mm. Sí, mira, ahí hay tres preguntas de Matías, de Isabel también, de Juan y de Aida que refieren a hasta donde las entiendo, a ese contexto institucional, que me parece muy interesante y quizás te las leo y para que las responda porque ya está acabando el tiempo para no pasarnos demasiado. Estamos pasados 6 minutos, pero yo creo que podemos pasar en un ratito más. Hay un tema, entiendo que Matías hace una referencia al tipo de el contexto organizativo, habla más bien de organizaciones comunitarias, de grupos deportivos y cómo ahí ellos pueden participar en la toma de decisiones, como situándonos en un contexto más comunitario propiamente tal. También Juan habla de cómo en estos comités que tú contabas, cómo incorporas los tomadores de decisiones, y creo que algo has referido ahora, cómo incorporas estos grupos, agentes con distintos grados de poder.
Y también Aída pone el contexto de los procesos democráticos y de derechos humanos. Eh, y hay una, y aquí hay una última pregunta que también podría, que es muy interesante, que pone otra diversidad que podríamos incluir dentro de lo institucional, pero referida a la incorporación y participación de niños, niñas y adolescentes, que ahí supone, claro, hay una relación con los adultos, podríamos ponerlo por ahí en un registro más institucional, pero también implica un grado de poder al que tú estás Mm, referido. mm, Entonces, mm. en el fondo, precisando más, las preguntas refieren a cómo resolvemos esto en contextos institucionales, en contextos de relaciones sociales donde hay posiciones, roles y poderes distintos. Y quizás ahí cerramos, Rodrigo, con una síntesis, no sé, con una propuesta más general. Sí, sí, son preguntas grandes, ¿ah? Dan Mm, para mucho. Tal vez centrarme en un ejemplo de lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, que de alguna manera puede tener un alcance hacia otros actores. Justamente en el proyecto que les mencionaba recién, en el proceso de evaluación, nosotros haciendo trabajo de terreno, una de las cosas que nos dimos cuenta, nos fuimos dando cuenta a medida que levantamos datos en distintos contextos en donde este proyecto había sido implementado. Contextos, dos grandes contextos, uno es contextos hospitalarios y otro es contextos de residencias. ¿Ah? Eh, y las residencias son residencias en donde hay niños, niñas y adolescentes. mm, Que por distintas razones, digamos, han enfrentado situaciones de judicialización y esos niños han terminado como una medida de protección en una residencia y en muchos casos desvinculados también o sin relación directa con los padres, con quienes han tenido eh, temas, digamos, a propósito de los cuales fueron judicializados. Y lo que nos dimos cuenta, porque de manera muy interesante, el proyecto que estábamos evaluando es un proyecto que a su vez se implementa de manera participativa. Entonces tenía una cuestión como un poco recursiva. Y al empezar a mirar el proceso de participación que se hizo durante la implementación del proyecto, una de las cuestiones que nos dimos cuenta es que la atención, digamos, predominaba en el proyecto la participación y el punto de vista de los profesionales, de los funcionarios de la residencia, y se tendía más bien a limitar fuertemente la participación o algunos casos a excluir directamente la participación de niños, niñas y adolescentes. Y es curioso porque ellos son el usuario o el beneficiario primario, el más importante de la institución. Sin embargo, cuando se hace un proceso de participación, terminan siendo excluidos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo uno se explica eso, digamos, y cómo lo enfrenta en la evaluación? Bueno, la explicación ahí pueden haber varias, temas de adultocentrismo, etcétera. Hay varias lógicas que atraviesan, varios elementos de relaciones sociales que atraviesan las interacciones entre estos distintos actores. Eh, pero lo que sí la evaluación enfrenta y enfrenta como desafío, sobre todo en lo que tiene que ver como participación, es metodológicamente cómo dar una voz a esos actores dentro de la evaluación, lo que no es simple. Lo que no es simple porque estamos hablando que habían niños, niñas, adolescentes que tenían muchas dificultades para poder ellos mismos expresarse de manera autónoma. Habían niños con discapacidad, etcétera. Entonces eso es un desafío metodológico. Y otro desafío yo diría que importante tiene que ver con o un, o un primer desafío con poder visibilizar esa situación que la evaluación está levantando como dato, visibilizarla frente a los actores involucrados. Porque en este caso, los resultados que mostraban que esta participación era muy limitada desde el punto de vista de los niños y que tenía que ser mucho más amplia, permite también que los otros actores involucrados tomen conciencia respecto de esa situación, busquen entender por qué ocurre y sobre todo busquen cambiarla. Y por lo tanto, cuando venga un nuevo proyecto del mismo tipo, esos actores ya van a tener la conciencia de que van a tener que ellos realizar el proceso de participación de manera distinta, de manera que
niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad, tengan las condiciones como para poder expresar sus puntos de vista y no quedar relegados en el fondo y con lo que eso significa también de potencial consecuencia negativa para el proyecto mismo en el fondo. Y lo importante que es que ese punto de vista esté ahí. Digamos. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos, a todas los participantes por la calidad de sus observaciones, el compromiso y profundidad de sus reflexiones. De verdad, te las agradezco mucho. Ha sido, creo que para todos muy aportador. También por la cantidad, se sumaron personas hasta el final. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con usted. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Les recuerdo que tenemos ya en pie nuestro diplomado de evaluación participativa de programas sociales, así que comuníquense con nosotros a través de la página de la universidad también para poder contarles más detalles con respecto a eso. Así que muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Rodrigo. Hay mucho agradecimiento, aplausos de distintas personas. Matías, Paz, Juan, muchas gracias, dice, por la sesión. Mucha suerte. Ahí les dejo mi correo, se pueden contactar Por- también para seguir Bueno, intercambiando. nada. Abrazo a todas y todos. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao, Chao. chao.